antigua es, guiando nuestro caminar. Escúchala, estúdiala, la Biblia santa y pura es. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Danos fuerzas, líbranos, lejos estamos de... Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Cambiándome, cambiándote, abramos nuevo. porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Heredado en esta edad, con sacrificio nos la dio Jesucristo, Hijo de Dios. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, por José Manuel Monjero. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Santa Biblia, luz verdad, cambiándome, cambiándote, abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir. Creo que más o menos vamos entendiendo bien un poco el contexto histórico, lo que está sucediendo, lo que se está viviendo en este tiempo allí en el que Pablo escribe esta carta a los colosenses y la similitud o la manera en la que esto tiene un parecido, tiene mucho que ver con lo que sucede hoy en día, ¿no? Así que la vida que podemos tener nosotros, las cosas a las que nos enfrentamos nosotros, pueden ser muy similares a las que estas personas ahí de Colosas se enfrentaron, nos encontraron ese día. Y bueno, ya lo hemos explicado muchas veces, lo que pasa que bueno, para ponernos un poquito en situación, hay alguna cosa que hay que repetir, lo siento ser un poco pesado en algunos puntos, pero es importante que tomemos pista, por decirlo así, ¿no? Empecemos a caminar un poco sobre algunas bases. Sobre todo entender que estos hombres estaban sufriendo un tipo de influencia, un tipo de ataque o de corrientes de pensamiento, que hemos dicho muchas veces, en los cuales se venía abajo, en los cuales se destruía lo que es la fe en Cristo. Cristo como Dios, Cristo como el Hijo de Dios. Y si Cristo no es Dios, toda nuestra esperanza, toda nuestra posibilidad de ser redimidos, todas nuestras posibilidades de ser perdonados, de que nuestros pecados sean perdonados, todas nuestras posibilidades de tener una vida eterna se desvanecen. Si Cristo no es Dios, vana es nuestra esperanza, porque Él tiene que ser Dios para poder redimirnos, para poder rescatarnos. Cuando
Hay gente que tiene una idea confundida de quién es Cristo. Puede llegar a una especie de idolatría, de pensamiento que no es correcto sobre la persona de Cristo. Y si lo que estamos creyendo, en lo que estamos confiando, de la idea que nos estamos formando de Cristo no es la correcta, estamos viviendo una religión falsa. Sí, decimos que somos cristianos, cantamos canciones, hablamos de Cristo, hablamos del Espíritu Santo, pero nada tiene que ver con lo que es verdaderamente bíblico. Entonces, aquí estamos en un terreno, vamos a decir, peligroso, en una situación donde realmente hay que tener ciertos conceptos, ciertas bases muy, muy claras. Pablo es lo que hace. Pablo, cuando contesta, cuando da esta carta, manda a los colosenses, y vemos que también lo hace con los efesios especialmente, lo que hace es eso, aclara ciertos conceptos. Sí vamos a decir que les ensalza un poco a los colosenses, les anima, les dice, pues qué bueno la fe que veo en vosotros, qué bueno el amor que tenéis entre vosotros y la esperanza. Pero aparte de ser una carta donde Pablo reconoce que realmente esta gente está queriendo hacer las cosas bien, como nosotros. Pero Pablo, especialmente esta es una carta para hablarles de Cristo. De quién es Cristo, de la supremacía de Cristo, de la suficiencia de Cristo. Ensalza a Cristo sobremanera, porque es la base, es el fundamento de nuestra fe. Tener una idea correcta de quién es Cristo y cuál es su obra con nosotros. El domingo pasado estuvimos hablando de uno del fundamento más importante posiblemente de nuestra fe y de uno de los versículos más importantes en la Biblia, lo que viene a decir que Cristo es Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Y es dedicamos una reunión y podríamos dedicar muchas, porque eso es un fundamento muy importante. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el Dios invisible, el primogénito de la creación. Esto es fundamental. No es uno que está por debajo en categoría. No es una creación de Dios. No es uno que está, vamos a decir, un instrumento en las manos de Dios. No, Él es Dios. Él es el Dios. No es un hombre como algunos le tienen, los gnósticos le tenían, como un hombre que sí que había alcanzado ese tipo de sabiduría que ellos reconocían. No es un profeta como otras religiones le consideraban. Por eso el domingo pasado hablamos de que Jesús mismo les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque eso es la pregunta fundamental. Si sabemos quién es Él y si sabemos quién es Él para nosotros, que aquí no se trata solamente de tener un tipo de idea acerca de quién es Jesús, alguien que vivió hace 2000 años más o menos, que vivió en el tiempo de los romanos, que parece que tenía unos seguidores y que parece que murió en una cruz. No, y mucha gente se pregunta, no sé por qué tuvo que hacer eso. Si realmente era Dios, ¿por qué no podían? Pues porque no entienden realmente cuál es nuestra necesidad. Por eso la gente no entiende la obra de Cristo en la cruz, que no entienden que nosotros necesitamos un sustituto
Nosotros necesitamos a alguien que nos redima, alguien que pague el precio de nuestro rescate. Son cosas que en estos estudios hemos estado recalcando. Entonces, la semana pasada insistimos en este punto fundamental, no solamente de esta serie de estudios, sino de nuestra vida. Él es Dios. Él es Dios. Lo que estamos haciendo es hablar de Dios. Él es Dios. Entonces, con esta idea de que Él es Dios, no es un instrumento en las manos de Dios, no es algo a través de lo cual Dios hace cosas, sino con la idea, la base de que Él es Dios, vamos al versículo 16, que es muy importante también. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Este es el versículo que vamos a tratar en este día. Hemos dicho que el domingo pasado hemos intentado poner un fundamento, una base. Él es Dios. Y hoy vamos a tratar de poner otra. Como Dios, Él es el creador. Él tiene la supremacía. Él es el soberano. Él es el que tiene el lugar más alto en la creación. No dentro de la creación, sino al ser el creador, Él es por eso habla el primogénito. Y el otro día explicamos que al decir primogénito no estamos diciendo el primero en orden, estamos diciendo lo más importante en la creación es el creador mismo, es el creador mismo. Así que aquí nos aclara este versículo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Vamos a ir a un salmo, Salmo 33, versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Estamos hablando de los salmos. Salmos, muchos de los salmos, ¿quién los escribió? David. David vivió más o menos ¿cuánto tiempo antes de Cristo? A ver, ¿cuánto? 1000 años. Tenemos ahí el orden más o menos es Abraham 2200, 2300 antes de Cristo, después Moisés 1500, 1600 antes de Cristo, David 1000 años antes de Cristo y luego la deportación de Babilonia unos 500 años, 600 o por ahí, ahora mismo no sé la fecha exacta, antes de Cristo, pero esos son así un poquito los acontecimientos importantes, 1000 años antes de Cristo. Entonces, antes de que ellos tuvieran una idea clara de quién es Cristo, cuando está hablando David, ¿este es Salmo de David? No lo dice. Cuando se está hablando de este Salmo, ¿de quién está hablando? Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Bueno, si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 3, que dice exactamente, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Esto es un asunto muy importante que nos ayuda a entender un poquito más la Trinidad. ¿Por qué? Porque Dios se está expresando. Aquí hay una idea, un concepto, vamos a decir, en la mente de Dios, de que tiene que crear la luz. Y entonces, ¿qué hace? Él dice, y al decir, al hablar, se hace. Y si vamos a Hebreos, capítulo 1, para entenderlo, bueno, vamos a empezar, por Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Bueno,
Aquí también es otro versículo en los que nos teníamos que meter. Pero tenemos el Salmo que nos dice, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y está hablando de Dios. Está hablando de Dios. Vemos que en el principio esa fue la manera en la que fueron creadas las cosas. Fueron creadas no con las manos, sino por la palabra. Él dijo que fuera la luz y la luz fue hecha. Y aquí nos dice Juan que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea, Cristo es la palabra de Dios, es la expresión de Dios, ¿no? Si podemos entender como su también ministerio, ¿no? O sea que Él es la palabra por la cual actuó y se fueron hechas las cosas, y fueron hechas las cosas en la creación. Él mandó y fue hecho. Él dijo y existió. ¿Cómo? A través de Cristo. Es Cristo, vamos a decir de alguna manera, el agente creador. O tiene ese atributo, ¿no? Dentro de la creación. Aunque toda la Trinidad están involucrados en este asunto. El Padre, vamos a decirlo de alguna manera, aunque es muy difícil separar o entender esto, el Padre tiene en su mente cómo va a hacer las cosas y se expresa a través del Hijo. Él manda a través del Hijo y las cosas son hechas y el Espíritu Santo mueve y obra y hace lo que es la creación. Podríamos decirlo así más o menos. Entonces, todo, absolutamente todo el mundo visible e invisible, los cielos que vemos, las montañas, las grandes montañas, las grandes, enormes estrellas, el firmamento que vemos por las noches, la creación pequeña que hay que mirar por un microscopio, pero perfectamente ordenado, todos los átomos con su núcleo, con sus partes de todo lo que es creado, está creado por Él. Y creado en perfecto orden, pero también lo que no vemos, no porque sea pequeño, sino porque es espiritual. Así que las cosas visibles e invisibles, todo ha sido creado por Él. Los hombres buenos, los hombres malos, también han sido creados por Él. Las potestades del aire que trabajan para el trono de Dios son creadas por Él. Las que se rebelaron también están bajo su soberanía. Y esto es otra cosa que deberíamos de entender, ¿no? Nos falta también algunas clases sobre las doctrinas básicas y una de ellas es hablar sobre los ángeles. Pero bueno, no nos vamos a perder ahora. Todo ha sido creado por Él y para Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el medio y el fin. Juan, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí está hablando del Verbo, aquí está hablando del Hijo. Que está hablando de Cristo. No, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas, no parte de la creación, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí el evangelista aclara este papel creacional o este ministerio creacional que tiene
Cristo en la creación. Y como hemos dicho antes, la razón de que Él pueda ser creador de todo, que todo ha sido creado por Él, por medio de Él y para Él, es ese versículo 15 que habíamos leído el domingo pasado, que Él es Dios. Esto es posible porque Él es la imagen del Dios invisible. Este es un atributo, este ser creador es uno de los atributos que solo pertenecen a la deidad. Hace tiempo estudiamos los atributos y los atributos se dividen en dos partes, comunicables y no comunicables. Comunicables son los atributos de Dios que Dios nos puede dar a nosotros, que nosotros, por ser una obra de Cristo, por nacer de nuevo, parte de sus atributos nos les comunica. Hay la bondad de Dios. Bueno, realmente no llegamos a la bondad de Dios, pero Él puede comunicarnos esa bondad, la misericordia. Muchos de los atributos de Dios pueden ser comunicados al hombre y de hecho Dios pone ese tipo de atributos, pero hay otros que no, que son los atributos, los que empiezan por omnipresencia. Eso solo es Dios, que Él está en todos los sitios a la vez. Omnisciencia, que Él lo sabe todo. Eso solo le pertenece al Padre, ese tipo de atributos. Así que el ser creador de todo es un atributo que solo le pertenece a la deidad. Aquí en el mismo libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él tiene corporalmente toda la plenitud. Todo lo que es Dios está en la persona de Cristo. En nosotros no. Nosotros tenemos atributos, tenemos una obra que Dios hace en nosotros, pero no tenemos la plenitud de la deidad. Así que solamente al Creador, además, bueno, vamos a ir a Hebreos un momento, capítulo 1, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Aquí nos lo explica también. Nos habla de Cristo como creador y nos habla también como Cristo, la persona que expresa, que nos habla, que nos comunica los pensamientos de Dios, ¿no? Él es el que nos revela los pensamientos de Dios. Es una obra que Cristo hace. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, la revelación de Dios que nos viene por el Hijo. Entonces tenemos, por un lado, si Cristo es un agente, el agente creador, el que crea, todas las cosas por Él fueron hechas. Si Cristo es esa parte, o vamos a decir, es en Dios, en toda la plenitud de Dios, el que nos trae la revelación, lo que quiere decir es que Cristo está antes de la creación. Antes de la creación. La creación, vamos a decir, que marca el principio del tiempo. Las cosas, cuando son creadas, tienen un principio. El universo tiene un principio. La tierra tiene un principio. Cuando fue creada, el hombre tiene un principio cuando es creada. Pero el que lo crea, el creador, el que nos revela cómo son estas cosas, el que nos puede decir cómo fueron esos principios, Él está fuera del tiempo. Si alguien nos puede decir cómo empezó el tiempo, es porque estaba fuera del tiempo.
Si alguien nos puede decir cuál fue el mecanismo en el que fueron creadas las cosas, ¿cómo es esto? ¿Cómo fue que Moisés sabía que el universo fue creado por la palabra de Dios? Que Dios no hizo una serie de experimentos y de situaciones para crear una luz que fuera constante, unos astros en el cielo, unas estrellas, no. La razón es que Cristo dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Él es el creador. Así que cuando estamos, todo esto a ti y a mí, ¿en qué nos afecta? Bueno, cuando tú estás orando, cuando tú estás hablando con Cristo, estás hablando con uno que en un momento en la historia de la eternidad dijo que sea la luz y fue hecha, que su palabra tiene semejante poder, que puso en orden el universo, que convirtió, nada, cuando no había nada, Él creó un universo perfecto, que todo funciona de una manera perfecta. Así que es alguien que puede ordenar tu vida, es alguien que puede transformar tu vida, es alguien al que tú puedes expresar tus angustias, tus problemas, y Él puede tener una solución para ti. Así que por eso es importante saber que Él es el creador de todo. Aquí hay a veces algo difícil de entender, y es que pensamos que el Hijo, que si hablamos de que el Padre tiene un pensamiento y lo expresa a través del Hijo, y el Espíritu Santo es el que lo obra, parece como que hay una subordinación de unos a otros. Y sí que es verdad que hay un momento cuando Cristo está aquí, cuando Cristo está en la tierra, en la que Cristo de alguna manera parece que está sujeto al Padre, porque hay cosas que dice, esto no lo sabe nadie, solamente el Padre. ¿Por qué? Porque en ese momento es un momento donde Cristo se ha vaciado de algo de sí mismo, de parte de su gloria. Lo hemos explicado el otro día con una palabra que se llama kenosis, que Él se vacía, Filipenses 2:7, ¿no? Se vacía de sí mismo. Pero realmente la Trinidad, uno no está subordinado a otro, sino que de alguna manera puede que tengan ciertos papeles diferentes. Y siempre insistimos que cuando estamos hablando de la Trinidad, estamos hablando de un misterio en el cual nosotros difícilmente podemos entrar. Pablo lo que está haciendo aquí, está atribuyendo a Cristo todo lo que se atribuye al Padre durante todo el Antiguo Testamento. Por eso Pablo está ensalzando la figura de Cristo, está levantando la figura de Cristo, está hablando de esa supremacía, de esa supereminencia, de esa suficiencia, de esa grandeza de Cristo. Es lo que está haciendo Pablo. Pablo, vez tras vez, está tratando y poniendo en la persona del Hijo las cosas que durante todo el Antiguo Testamento se han puesto en el Padre. Él es la imagen del Dios invisible, porque en Él, además lo repite 2 veces, en Él fueron creadas todas las cosas. Hay versículos que nos hablan de este papel en el Padre en el Antiguo Testamento, sobre todo en los Salmos, y que ahora vemos que Pablo lo está poniendo en la persona del Hijo. Esto es importante. Otra cosa que tenemos que entender es que estos gnósticos rechazaban por completo la parte material, las partes materiales, y ensalzaban las partes espirituales. Era lo espiritual lo que merecía la pena. Por eso Pablo les dice aquí, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles.
Él es el que ha creado todo. Él está por encima de lo que tú quieras, de lo que crees que es importante y de lo que crees que no es importante. Él tiene la supremacía. Si tú crees que solo las cosas espirituales, las cosas que tú espiritualmente y ese conocimiento es importante, Cristo es el creador de eso también. Pablo les está dando argumentos aquí a los colosenses para que puedan rechazar todo ese tipo de influencia que están teniendo. Por eso a Cristo se le dice que Él es el alfa y la omega, pero no se le dice alfa y omega porque hay un principio y un fin, sino porque en Él está todo. Él es eterno como el Padre. Él tiene ese atributo de eternidad. Cuando empezaron las cosas, Él ya estaba. Y todas esas cosas que Él ya estaba, fueron hechas por Él, por medio de Él y para Él. Por eso detrás de Él ya no hay nada. Él es el alfa y la omega. No hay nada más después de la omega. Por eso también utilizan esto para decir, todo lo que quieres decir, todo lo que quieres expresar, lo vas a expresar desde el alfa hasta la omega. Todo lo que queramos hablar, los millones y millones de palabras que puede haber, por ejemplo, en un idioma como el español, no sé cuántos millones y millones de palabras conforman el idioma español, todo se forma con 28 letras, desde la A hasta la Z. O en el griego, desde el alfa y la omega, todo está expresado ahí. Todo lo que necesitamos entender de la deidad está en Cristo, que es el alfa y la omega. Él es la revelación de todo lo que queramos entender. Nada en el universo existe por sí mismo. Nada. Pablo no quiere dejar ningún hueco, visible e invisible. Además, especialmente, ves que Pablo se dedica a explicar las cosas invisibles, sean tronos, dominios, principados y potestades. ¿Por qué hace Pablo eso? ¿Por qué no habla de las montañas y los ríos y las estrellas? Bueno, precisamente porque está dándoles argumentos a los colosenses para cómo defenderse de los ataques de los gnósticos. Porque los gnósticos consideran lo material como menos. No les importa mucho la parte material, los ríos, las montañas, las estrellas. Eso no es importante para ellos. Por eso Pablo no se dedica a decir que Cristo es creador de las montañas, de los ríos, de las estrellas. Le habla de lo invisible. Les habla de lo invisible. Tronos, dominios, principados y potestades. Esto pertenece un poco vamos a decir, la angeliología, a la parte de la teología que estudia los ángeles. Y hay varios grupos de seres celestiales. Están serafines, querubines, ángeles, arcángeles. Eso son principalmente los que nos habla la Biblia de ellos. Y según los teólogos y lo poco que podemos entender en la Biblia, hay unos que están en el trono, sirviendo al trono de Dios, y hay otros que tienen que ver más con lo que del cielo de Dios tienen que comunicarse con nosotros, con los hombres. Los que tienen esa comunicación con nosotros son ángeles y arcángeles. Y ahí se habla de principados y potestades. O sea, los ángeles y arcángeles, según los teólogos, son los que dominan los principados y las potestades. Y los más importantes en categoría son querubines y serafines, que son los que dominan los tronos y los dominios.
Por eso cuando nos habla de Satanás, no nos habla de un arcángel. Cuando nos habla de Satanás, no le habla de un ángel, habla de un querubín. Es el querubín protector. Le ponen una importancia que no lo tenían otros. Sí que a nosotros estamos acostumbrados a saber sobre Miguel o sobre Gabriel, pero esto era porque tenían que ver con nosotros. No son los que están en el trono, en el completo gobierno de las cosas celestiales. Bueno, Él es el creador de todo eso. Él no es un ángel, Él es el creador de los ángeles, de los querubines, de los serafines, de todos los seres celestiales. De la misma manera que el universo es infinitamente más grande que la tierra que conocemos, el mundo espiritual es más grande que el mundo que conocemos también. Todo lo que hay ahí, todos los principados, dominios, potestades y tronos, es mucho más grande. Él es el creador de todo eso. Además, cuando decimos creador, no es uno que crea algo y ya está. No, es el que lo crea y el que lo sustenta. El que lo crea y el que lo sustenta. En Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿y quién? ¿Qué? Sustenta todas las cosas, ¿cómo? Con la palabra de su poder. Así que no solamente crea por su palabra, sino que lo sustenta, todas las cosas. Por eso la creación, lo que hace Cristo, y esto también es importante para nosotros como personas. Cristo no solamente fue a la cruz y te perdonó, y hizo una obra allá en el tiempo que te puede venir bien o no te puede venir bien, sino que Él hizo lo que hizo y además sustenta en una manera, no que lo está sujetando, en una manera en la que lo conduce, en lo que lo lleva a un fin. Así que no es solamente tu creador, no es solamente tu redentor, sino que aquí está diciendo el que sustenta, el que lleva hasta el fin. Él es el que crea todas las cosas por medio de Él y para Él. ¿Cómo vamos a llegar a ese fin, a esa meta, si no es con su dirección, con su sustento, con su ayuda, con su guianza? Así que Cristo no solamente crea, sino que sustenta, el que sustenta todas las cosas. Romanos capítulo 11. Ya vamos terminando. Versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo está ensalzando Cristo sobre todo lo espiritual, sobre todo las cosas que son espirituales, las cosas que son materiales. Nos habla en este versículo sobre toda la población que habita en los lugares celestiales, todo lo que de alguna manera Dios nos ha permitido saber hasta el día de hoy. Aquí nos dice que porque de Él es el que tiene la propiedad, y por Él y para Él son todas las cosas. De Él, por Él, son creadas por Él y con el propósito de que vuelvan a Él. Él es el que al que la creación tiene que darle la gloria. El objetivo de la creación es glorificar a Cristo. Y no solamente, antes he dicho, los hombres buenos y los hombres malos, también están los ángeles caídos, pero que ninguno de los ángeles caídos está fuera de la soberanía de Dios. Y al final,
la obra de redención será para la gloria de Dios. Los redimidos, el perdón que Dios traerá sobre nosotros es para la gloria de Dios, pero el juicio sobre los que se van al infierno o los que van al lago de fuego también será un instrumento para la gloria de Dios. Porque Dios es justo y lo que hace, lo hace con justicia. Así que, como hemos visto, Él crea, Él sustenta, todo lo hace por la palabra. Aquí vemos cómo repite estas cosas 2 veces, que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. Y al final dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y para acabar, versículo de Apocalipsis, capítulo 4, aquí estamos hablando ya de un momento de la adoración celestial. Y dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que la razón de la creación, el que Él crease todas las cosas por su voluntad, es para que Él pueda recibir gloria, honra y poder. Tu existencia, la razón de que tú existas, es para la gloria de Dios. Y lo quieras o no lo quieras, tú serás un instrumento para la gloria de Dios. O porque puedas vivir para Él, para su gloria, porque puedas ser un instrumento para la gloria de Dios, porque puedas ser uno de los que se han acercado al trono de la gracia y viven para la gloria de Dios y quieren ser un instrumento en el reino, o porque un día tendrás que doblar tu rodilla para escuchar una sentencia para ir al infierno por la eternidad, porque o bien para salvación o bien para perdición, en ti y en mí se va a manifestar lo que es la perfecta voluntad de Dios, lo que es o bien la soberanía de Dios, también la justicia de Dios, que Dios es justo y por eso Dios nos salva, pero Dios es justo y también los que no han querido recibir a Cristo como Señor y Salvador van a tener este juicio, esta condenación. Y eso también la gente, los que estén viendo dirán gloria a Dios, porque Él es justo, que Él no va a hacer nada que no sea justo. Nadie criticará, nadie podría decir, no, pero ¿cómo ha hecho esto? Todos dirán de la gloria, de la honra y del poder. Así que eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Somos un instrumento para su gloria. Ojalá que lo seamos en el sentido de ser instrumentos en la obra de Dios, instrumentos en sus manos. Y podamos glorificar a Dios de manera voluntaria. No porque nuestro destino vaya a ser una condenación eterna. 2, también en el sentido de que Él es el creador de todo, el que sustenta todo por la palabra de su poder. Así que el poder de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Cristo, vivir para tener una palabra de Dios, orar y decir, Señor, dame una palabra por la cual pueda vivir. Una palabra sobre mi vida. Transfórmame por tu palabra. Transfórmame por tu palabra. Él creó todo por su palabra y lo sustenta todo por su palabra. Dios puede hacer obras maravillosas por su palabra en tu vida y en la mía. Ora por eso, que la palabra de Dios transforme por completo, quite esos temores, esos miedos, esos complejos, esos pecados que hay en tu vida, que quite esa naturaleza pecaminosa que te lleva como un esclavo al pecado
que te libre de todos esos ataques como los que estaban recibiendo estos colosenses. ¿Por qué? Porque yo conozco al que es el Supremo, yo conozco al que es suficiente, yo conozco al Creador, yo tengo una relación personal con el Creador. ¿Qué me puede decir el hombre? ¿Qué doctrina, qué religión, qué concepto me puede decir el hombre para confundirme cuando yo tengo una relación con el Creador? Tengo una relación con el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Eso es increíble. Así que, bueno, yo creo que tenemos que terminar esta reunión orando. También antes pensaba, ¿no?, que a veces veo como una especie de dificultad en las personas para expresar que Él tiene que recibir la gloria, la honra y el poder. A veces está la gente como tiesa, ¿no? Les cuesta levantar las manos o levantarse o expresar o orar. Él es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Él es tu creador. No es un profeta. No es parte de la creación. Él está fuera de la creación. Él lo creó todo. Así que vamos a adorarle, vamos a alabarle y vamos a despedir la reunión.